Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, bien está. Buenas tardes. Bueno, gracias por conectarse unos minutos antes. Vamos a comenzar, como siempre, doy por hecho que ya leyeron el material, lo estudiaron y demás. Entonces, de este tema de termodinámica, entre los temas más importantes están los conceptos de temperatura, que es básicamente la energía cinética de las moléculas. Entre más energía cinética tienen las moléculas, se dice que tienen más temperatura, entonces se perciben más calientes. Además de eso, tenemos ecuaciones para convertir entre escalas de temperatura, como son la temperatura en Kelvin y la temperatura en Fahrenheit. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, nada más para ver cuántos están conectados. Tengo 9 conectados en este momento. Bueno, ya 10. En palabras simples, si nosotros tenemos la temperatura en Celsius y la queremos en Kelvin, a los grados Celsius hay que sumarle 273.15 y eso nos da la temperatura en Kelvin. Kelvin es la temperatura absoluta, la que tiene cero absoluto. Por ejemplo, la temperatura en Celsius tiene grados negativos, como menos 10 Celsius, por ejemplo, 100 Celsius. Pero la temperatura en Kelvin no tiene temperaturas negativas. Lo más bajo hasta donde puede llegar la temperatura en Kelvin es cero. A eso se le llama el cero absoluto. Pero entonces uno puede pasar fácilmente de temperatura en Kelvin a temperatura en Celsius. Por ejemplo, en este momento aquí donde yo estoy a 19 Celsius. ¿Cuántos serían 19 Celsius si lo pasamos a Kelvin? Simplemente sumar, ¿verdad? ¿Cuánto hace suma? $292,15. Sí, es importante. Para efectos de hacer los cálculos, como yo siempre les pido con tres cifras significativas, no es importante que consideren este coma 15. Con 273 es suficiente. O sea, no le pongan esos decimales. Solamente sumen 273 y listo. Entonces, si yo tengo 19 grados Celsius y los quiero pasar a Kelvin, entonces simplemente sería hacer 19 más 273. ¿Qué cuánto daría en Kelvin entonces? $292. Claro, es súper fácil de sumar, ¿verdad? Entonces tenemos 292 Kelvin. Esta K es mayúscula. Ahora, si yo quiero obtener más bien 19 Celsius en Fahrenheit, para pasarlo a grados Fahrenheit, debemos seguir la formulita que está ahí. Esa formulita dice que la temperatura en grados Fahrenheit se encuentra haciendo 9 quintos por la temperatura en los grados Fahrenheit más 32. ¿Cuánto da entonces? Si lo pasamos de, perdón, esto aquí escribí Fahrenheit, son Celsius más bien. ¿Cuánto sería entonces? 9 quintos por 19 más 32. ¿Cuánto les da eso?
66,2. Me lo repite, por favor. 66,2. Todo les da eso. A mí me da igual. Ok, perfecto. Entonces, de esa manera se utilizan esas ecuaciones. Es muy sencillo. Posteriormente les hablo acerca del calor y de las calorías, aunque ya les he mencionado que una caloría es básicamente 4,186 julios. Y entonces una kilocaloría, que es esto que está aquí, sería 4,186 julios. Las calorías son simplemente otras unidades para poder medir energía. Y después de eso viene el concepto de calor específico. El calor específico es esta C minúscula que está en esta ecuación de aquí. Entonces, el calor específico nos habla, nos dice acerca de qué tan fácil o qué tan difícil es elevar la temperatura de algún material. Hay materiales a los que cuesta cambiarle mucho la temperatura. Por ejemplo, el agua es un material al que cuesta cambiarle mucho la temperatura. Es difícil calentar el agua y es difícil enfriarla. Por eso el agua tiene un calor específico muy grande, 4,186. Pero hay otras cosas a las que es fácil calentar o enfriar, por así decirlo, como los metales. Los metales se calientan fácil y se enfrían fácil. Esto es así porque el calor específico, que es esta C minúscula de esta ecuación, es relativamente pequeño. Entre más pequeño es el calor específico, significa que más fácil se calienta o más fácil se enfría. ¿Qué se calienta más fácil entonces? ¿El aluminio o el cobre? ¿Cobre o aluminio? ¿Cuál cambia más fácilmente su temperatura? El cobre. El cobre, ¿verdad? Porque tiene un calor específico más pequeño. El aluminio es un poco más alto. El plomo, vean que el plomo de hecho tiene un calor específico súper pequeño. Significa que el plomo se enfría fácil y también se calienta muy fácil. A diferencia, por ejemplo, del cuerpo humano. Ven que el cuerpo humano tiene 3,500, un calor específico muy alto. ¿Por qué creen que tenemos un calor específico tan alto? Y por cierto, el nombre calor específico, no piensen en calor cuando escuchen el nombre calor específico. El calor específico no es un calor, solo que le pusieron ese nombre. El calor específico simplemente nos habla acerca de cuánta energía en forma de calor hay que administrar para elevar o disminuir la temperatura. Y entonces el cuerpo humano tiene un calor específico alto. ¿Por qué piensan que tiene un calor específico tan alto? ¿Qué creen? Es bastante fácil. Digamos, mayor parte agua. Sí, somos un montón de agua, ¿verdad? Como 70%, y por eso tenemos un calor específico alto. Al tener un calor específico alto es bastante bueno, porque es difícil calentarnos y es difícil enfriarnos. Lo que esa frase significa también es que el objeto, en este caso el cuerpo humano, tiende a mantener estable su temperatura. Es muy difícil cambiar la temperatura de algo que tiene un calor específico alto, como el agua o el cuerpo humano. Y es bueno que sea difícil cambiarnos la temperatura, porque imagínense que si nos enfriamos muy fácil nos podemos morir. Y si nos calentamos muy fácil también nos da una fiebre alta y también nos podemos morir. Pero por dicha, el cuerpo humano tiene un calor específico bien alto. Con este calor específico, nosotros tenemos regulación de la temperatura. A veces por eso se dice que el agua es un termorregulador. Un termorregulador es algún compuesto, componente o sustancia que ayuda a mantener estable la temperatura. O sea, que sea difícil subir o bajar la temperatura de ese objeto. Entonces, si yo conozco el calor específico de algo, puedo conocer cuánto calor Q tengo que añadirle a una masa M de ese material para aumentar o disminuir la temperatura en delta T. Delta T es el cambio de la temperatura. Recuerden que el calor es una energía, y como el calor es energía, la unidad oficial son los julios. Y aquí viene este ejercicio. ¿Cuántos julios de calor hay que añadir a 5 kilogramos de agua, que está a 20 Celsius inicialmente, para llevarla a su punto de ebullición? Vamos a hacer ese ejercicio. A ver, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100.
100 grados Celsius, ¿verdad? Sí. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces el calor que hay que suministrarle, que hay que añadir, es la masa por el calor específico por delta T. ¿Cuánto es la masa que tenemos en este caso? 5 kilogramos por el calor específico del agua. ¿Cuál es el calor específico del agua según la tabla? ¿Cuánto vale? 3.500. No, eso es el cuerpo humano. Ah, 4.000. 4186. Ujú. Pero no es el Hola, no se le entiende. que dice 3,333, creo. No entendí lo que dijo. A ver, la masa son 5 kilogramos, el calor específico es 4186. ¿Y delta T? ¿Qué significa delta T? Significa temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial y cuál es la final? La final son los 100 Celsius de ebullición. ¿Y la inicial cuánto es? Los 20 Celsius. Los 20 que tenía inicialmente, exacto. Si hacen todo eso en la calculadora, ¿cuánto les da? Uno punto 67 por 10 a la 6. Unidades, Joules. julios. ¿Por qué julios? Porque el calor es una energía. Exacto, y estamos encontrando un calor que es energía. Muy bien, si yo pasara estos julios a calorías, ¿cuántas calorías serían? Bueno, hay que recordar que una caloría tiene 4,186 julios. Eso es una caloría. 4,186 julios. Y recuerden que una kilocaloría, ¿cuántos julios serían? Bueno, serían 4.186, ¿verdad? Porque kilo, recuerden que kilo es 1000. Recuerden estas cosas, ¿verdad? Entonces, si yo paso este calor a calorías, ¿cuánto sería? 1,67 por 10 a la 6 julios. Hacemos la conversión por, coloco la fracción. Sé que una caloría tiene 4,186 julios. Cancelamos los julios. Entonces dividimos. ¿Y cuánto da esto en calorías? Esta es una pregunta extra que les estoy haciendo yo. ¿Cuánto da esto en calorías entonces? 398.9. O sea, 399. Sí. Esto es 4,186 julios. Y esto es 1,67 por 10 a la 6. No creo que de eso. 3,99 por 10 a la 5. Ah, bueno, eso tiene más sentido. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Ok, esto es en calorías, ¿verdad? Y si lo pasan a kilocalorías, sería dividir eso entre 1000, ¿verdad? Para pasarlo a kilocalorías. Les daría 3,99 por 10 a la 2 kilocalorías. ¿Me confirman? Sí, profe.
Vean que 399 kilocalorías son básicamente 400 kilocalorías. Las kilocalorías son las que vienen normalmente en los empaques de las cosas que uno se come, ¿verdad? Y a veces, en vez de hablar de kilocalorías, los gringos escriben calorías así en C mayúscula. Cuando las calorías están en C minúscula, no significan lo mismo que cuando están con C mayúscula. A mí no me gusta esa nomenclatura, pero es para que lo recuerden, ¿verdad? En realidad, 1000 calorías con C minúscula es igual que una caloría, bueno, que una kilocaloría, ¿verdad? O sea, 1000 calorías con C minúscula es lo mismo que una caloría con C mayúscula. Entonces hay que tener mucho cuidado con las calorías, porque si vienen en minúscula significan una cosa, y si vienen en mayúscula significan otra. Ojo con eso, ¿verdad? Una galleta chiqui tiene como 200 kilocalorías. Por ahí andan, más o menos. Bueno, después de esto vienen los cambios de fase. Los cambios de fase son sinónimos de cambios de estado. Y cuando hay cambios de estado, uno tiene que considerar el calor que se produce por hacer ese cambio de estado. Esa fórmula que uno usa es Q igual a M por L. Esto que está aquí. El L se llama de fusión cuando el cambio de estado es, por ejemplo, fusión. Recuerden que los cambios de estado tienen nombre, ¿verdad? Dependiendo del lugar hacia donde vayamos. Si hay fusión o si algo se derrite, hay que utilizar esta fórmula. Si hay vaporización o si algo se condensa, hay que utilizar esta otra. ¿Cuál es la diferencia? A ver, recordemos así rápidamente los cambios de estado. Nosotros tenemos cosas que son sólidas y en los sólidos las moléculas están bien organizadas. Están bien juntitas. Esto es un sólido. En los líquidos, las moléculas están un poco más separadas. Y en los gases, las moléculas están completamente libres. Todas separadas. Esa es la diferencia molecular. Ahora, si pasamos de sólido a líquido, ¿cómo se llama ese cambio de estado? Recuerden, cambio de estado es sinónimo de cambio de fase. ¿Cómo se llama este cambio de estado de sólido a líquido? Bueno, se llama fusión. Y cuando pasamos de líquido a gas, Vaporización. Utilización. sí, o evaporación, ¿verdad? Para pasar de sólido a líquido, usted tiene que añadir calor, como tener un cubo de hielo y hay que derretirlo, por ejemplo. Usted tiene que añadir calor. Por eso, para pasar en este sentido de sólido a líquido, hay que utilizar el L positivo, el L de fusión positivo. Y para pasar de líquido a gas, más bien hay que utilizar el L de vaporización y también positivo. Positivo significa que usted tiene que absorber energía para pasar de líquido a gas, para evaporar. Tiene que absorber energía, hay que darle energía. Pero uno puede tener los procesos inversos. Por ejemplo, podríamos ir de gas a líquido. ¿Cómo se llama ese proceso de gas a líquido? Condensación. Condensación. Cuando algo pasa de gas a líquido, más bien libera energía. Y como libera energía, el L va a negativo. Se utiliza el L de vaporización, pero negativo. La diferencia es del de evaporación, que es L de V también, pero es positivo. Y si pasamos de líquido a sólido, ¿cómo se llama? Solidificación. Bueno, O congelación, da igual, ¿verdad? O solidificación, lo mismo. Cuando hay congelación, también se libera energía. Y para liberar esa energía, también el L tiene que ser negativo. L de fusión, solo que en este caso negativo.
Entonces, dependiendo de la dirección del ciclo, usted tiene que utilizar los L's positivos o negativos. Positivos cuando se absorbe energía y negativos cuando más bien se libera. Es como cuando uno está haciendo arroz. No sé si les ha pasado que están haciendo arroz, por ejemplo, y quitan la tapa del arroz para ver cómo está el arroz. El vapor del agua se condensa en su brazo y al condensarse ese vapor pasa de estar gaseoso a líquido. Entonces se libera calor. Y como se libera calor, uno siente el brazo muy caliente. Uno no siente el vapor caliente solo porque está caliente. Sí, el vapor está caliente. Pero además de eso, cuando se condensa en el brazo, hay energía que se libera. Y como se libera esa energía, sentimos ese calor. Por eso nos quema tanto. Entonces, en resumen, en la tablita que estamos viendo ahora, el calor para cuando hay cambio de estado, o la energía que se libera o se absorbe, se calcula así. Simplemente se multiplica la masa por el L. Y el L está en esta tabla, dependiendo del material. Por ejemplo, si es agua, ¿cuál es el L de fusión? 3,33 por 10 a la 5. ¿Y cuál es el L de vaporización? 2,26 por 10 a la 6. Si es otro material, encuentran el L aquí en esta tabla. Y M simplemente es la masa de ese material. Luego, expansión térmica. Esto es un tema interesante. Porque como les dejé en el audio, pues pueden, bueno, ya escucharon, me imagino. Las cosas se expanden cuando usted les agrega temperatura. Cuando las cosas se calientan, se hacen más grandes, se expanden. Y por eso en los puentes dejan estas juntas de expansión, estos huequitos que están aquí. En los puentes, en algunas estructuras, cuando se calientan mucho, se expanden. Entonces es importante dejar un hueco para que cuando se expanda, no choquen entre sí y no se abollen y no dañen la estructura. Entonces, esto trae un delta L. Delta L significa el cambio de la longitud. Delta L nos indica en cuánto cambió el tamaño con respecto al tamaño original. La expansión térmica tiene que ver por el hecho de que entre más calor, los átomos y las moléculas ganan más energía cinética, entonces se mueven más. Ya les mencioné antes que la temperatura es un promedio de la energía cinética que tienen las moléculas. Entre más temperatura, más se mueven las moléculas y los átomos, entonces chocan entre sí. Al chocar entre sí, el material va expandiéndose por todos los choques que se producen internamente. Entonces el efecto macroscópico es que el material aumenta su tamaño. Pero si la temperatura disminuye, el material se contrae otra vez, se vuelve más pequeño. Hay muchos tipos de expansiones, pero solamente vamos a enfocarnos en la expansión térmica lineal. La expansión térmica de un material que es lineal. Y esta es la fórmula. Delta L es el cambio de la longitud final menos longitud inicial. Es igual a alfa. Alfa es un coeficiente, el coeficiente de expansión lineal, que viene en una tabla, o yo se los doy. Esta L es la longitud inicial. Si quieren, coloquen aquí en la L un subíndice I, que significa inicial. Repito, esta L solita es la longitud inicial. Y delta T es el cambio de temperatura. Aquí está la tabla para los coeficientes de expansión, ¿verdad? Como les digo, los coeficientes de expansión volumétrica no los vamos a ver por ahora. Enfocémonos en los coeficientes de expansión lineal. Dependiendo del material, así tiene un coeficiente diferente. Entre más grande es este coeficiente de expansión, significa que más fácilmente se expande el objeto cuando hay cambios de temperatura. Pero si el coeficiente es pequeño, significa que el material no se expande tanto. Por ejemplo, el vidrio común y el vidrio tipo Pyrex son un poco diferentes en ese sentido. El vidrio tipo Pyrex aguanta más cambios de temperatura, por eso lo usamos para cocinar. Y no se revienta tan fácil, porque aguanta más fácil todos esos cambios de temperatura. Mientras que el vidrio común tiene un coeficiente de expansión más grande. Entre más grande es el coeficiente de expansión, más fácil se resquebraja, más fácil aumenta su tamaño y es más fácil de que se quiebre. Pero como el coeficiente de expansión del Pyrex es más pequeño, las variaciones de tamaño de este vidrio tipo Pyrex no son tan grandes. Y si las variaciones de tamaño del vidrio tipo Pyrex son pequeñas, porque su coeficiente es pequeño,
Eso significa que no se va a quebrar tan fácilmente porque a las moléculas sí les da tiempo de hacer sus enlaces moleculares. Cuando un material se quiebra, muchas veces es porque los enlaces moleculares simplemente dejan de ser tan fuertes. Pero en el vidrio tipo Pyrex, como el coeficiente de expansión es menor, no se expande tanto y por eso aguanta más cambios de temperatura. A veces hay materiales que si están muy calientes, si usted los enfría, de repente se quiebran. A eso se le llama un choque térmico. Bueno, un choque térmico en realidad es cambiar de temperatura muy bruscamente y pasar de una temperatura muy alta a una muy baja. Eso es un choque térmico, para que lo recuerden, es un concepto importante. Si los materiales tienen un coeficiente de expansión alto y se les produce un choque térmico, se van a quebrar. Pero si el coeficiente de expansión lineal es pequeño, aguantan más. Como el caso de, ¿cuál tiene el coeficiente de expansión lineal más pequeño de todos estos? El cuarzo, porque es 10 a la menos 7. El cuarzo, al tener un coeficiente de expansión tan pequeño, no se expande tan fácil. Hagamos este ejercicio para que quede más claro. Yo voy a hacer el A y ustedes de tarea hacen el B. En el A tenemos la cinta métrica de acero, que inicialmente tiene 50 metros de longitud, y está calibrada para usarse a 20 Celsius. O sea, con una temperatura inicial de 20 Celsius, la cinta métrica mide 50 metros. Nos piden qué longitud tendrá la cinta cuando, bueno, en el caso A, haya un día caluroso con una temperatura de 32 Celsius. En el caso B es en un día frío. Conceptualmente, antes de hacer los cálculos, hay que entender que si la temperatura va a aumentar, el material se tiene que hacer más grande, se expande. Pero si la temperatura disminuye, más bien se contrae, se hace más pequeño. Vean las respuestas, de hecho, desde aquí se ve. En la A va a pasar de 50 cerrado a 50,0072. Vamos a hacer la A. Entonces nos piden la longitud que va a tener la cinta. Vean que la fórmula dice esto. Delta L es igual a alfa por la longitud inicial por el delta T. ¿Qué les dije que era delta L? El cambio de la longitud, ¿verdad? Que el cambio de la longitud también se puede ver así. Longitud final menos longitud inicial. Y eso es igual a alfa por L inicial por delta T, donde delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, si recordamos, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Nos pide por cuál es la longitud que va a tener. O sea, nos pide la longitud final. Hay que despejarla, entonces. Si el ejercicio nos pidiera en cuánto cambia la longitud, sería todo delta L. Pero solo nos está pidiendo la longitud final. Entonces hay que despejar. Y este L inicial lo despejo, entonces queda positivo. Entonces ahora sí, demos todos los valores. ¿Cuánto vale alfa? A ver, ¿cuánto vale alfa? 1.2 por 10 a la menos 5. ¿De dónde sacó ese valor y cómo sabe que vale eso? Porque está en la tabla que usted puso en la otra diapositiva y porque el material es de acero. Es acero, ¿verdad? Simplemente buscamos el acero en la tabla y listo. Entonces, para el acero, el coeficiente de expansión lineal, según la tabla, es 1,2 por 10 a la menos 5. Siguen viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, Ok, ¿cuál es la longitud inicial? 50. Por, ¿cuál es la temperatura final? 32 grados centígrados. Por cierto, se dicen Celsius, nunca digan centígrados. Ay, perdón. Tranquilo.
Él lo sabía, pero sí se me va. La No es costumbre. centígrados, sí, exacto. Centígrados está mal dicho, se dice grados Celsius. ¿Y la temperatura inicial cuánto es? 20, ¿Cuánto? 20. 20, muy bien. Más L inicial, ¿cuánto vale L inicial? Bueno, 50, ¿verdad? Em, entonces, ¿cuánto da todo eso? Para tener ya la longitud final. En este caso, si solo usamos tres cifras significativas, no se va a ver, digamos, esas otras cifras. Hay que usar más cifras, porque esto les va a dar 50,00 y después les da 32. 72, ¿verdad? Sí. Eso solo para que quede claro que en realidad el cambio que tuvo la cinta es muy pequeño. Solo cambió en estos decimales, ¿verdad? Pues estos son 7 milímetros, 7,2 milímetros. Cambió muy poco. ¿Por qué la longitud final de esa cinta cambia tan poco? Cambió muy poquito. ¿A qué se debe? Porque el coeficiente no es tan grande. Esa es una razón. El Y en coeficiente es cambio, pequeño. la temperatura no fue tan diferente. Exacto, también. Entonces, la primera razón es que el coeficiente es pequeño. Si el coeficiente de expansión lineal es pequeño, no se expande tanto. Y la segunda razón es que el cambio de temperatura tampoco fue grande. ¿En cuánto había cambiado la temperatura? 32 menos 20 da 10. Un cambio de temperatura de 10 Celsius es 10, 12, perdón. Da 12. Pero es un cambio de temperatura pequeño. Un cambio de temperatura tan pequeño no va a hacer que cambie mucho el tamaño, ¿verdad? Por eso el tamaño cambió, pero no cambió tanto. Eso es importante. Un material cambia mucho su tamaño dependiendo de dos cosas. Que el alfa sea grande, si el alfa es grande, si hay mucho cambio de tamaño. Pero también es importante que cambie mucho la temperatura. Si la temperatura es estable, ¿va a cambiar mucho el tamaño? No, ¿verdad? Si una temperatura es estable, la temperatura final se parece mucho a la inicial. Cuando la temperatura entonces es estable, el material no cambia mucho de tamaño. Eso es importante, por ejemplo, cuando se hacen prótesis de metales que se colocan, como las mías, por ejemplo. Yo tengo titanio en el brazo y también en una pierna, específicamente en el radio y también en la tibia. Si el cuerpo humano tuviera cambios de temperatura muy bruscos, el tamaño de esos metales cambiaría mucho y sería muy doloroso. Pero por dicho, el cuerpo humano no cambia mucho de temperatura y por eso el tamaño de las prótesis no cambia mucho tampoco, ¿verdad? Ni los pines ni demás. Y recuerden que la temperatura del cuerpo no cambia mucho porque tenemos un calor específico muy alto. El cuerpo humano mantiene su temperatura muy estable, casi siempre estamos como a 37 Celsius internamente. Esto es muy importante. Esta es la temperatura interna promedio del cuerpo humano, 37 Celsius. No se debe subir más allá de 40, ni se debe bajar más allá de 34. 40 podemos soportarlo, pero mucho, 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 ya 42, una fiebre de 42 Celsius puede matar a alguien. Y una temperatura de 34 Celsius más bien es hipotermia, también puede matar a alguien. Internamente siempre tenemos que estar alrededor de 37 Celsius. Y como el cuerpo humano mantiene su temperatura muy estable, las prótesis y las cosas que tenemos adentro, aunque sean metales, no cambian tanto su tamaño. Si cambiara mucho el tamaño sería muy doloroso, ¿verdad? Incluso hay personas que mencionan que cuando hace frío, los tornillos o los pines o las prótesis duelen mucho. Y en parte sí tiene algo de sentido, ¿verdad? Porque si hace mucho, mucho frío, pero demasiado, y la prótesis está en una zona externa del cuerpo, puede ser que la temperatura sí disminuya. Y si disminuye mucho, pues puede haber una contracción de ese material y eso puede ser doloroso. Ok, ahora pasamos a transferencia de calor. Transferencia de calor quiere decir formas en las cuales se puede transferir el calor.
pasar de un lugar al otro ese calor. Hay tres formas. Conducción primero, que es contacto directo, como agarrar algo, tocarlo. Convección, que se da cuando hay movimiento de materia, como las brisas, por ejemplo. El vientito hace convección, o el baño María. Las burbujitas que se ven, eso es baño María, eso es un tipo de convección. Y luego la radiación, que está presente siempre, en forma de radiación electromagnética, y que incluso se puede propagar en el vacío. En el espacio vacío también hay radiación. Vamos a verlas uno por uno. La primera era la de conducción, y como les digo, se aplica cuando hay contacto directo entre los objetos, ya esto ustedes lo leyeron. Para la conducción, lo que se calcula es la H, y la H significa la tasa de flujo, o sea, la energía entre el tiempo. Por eso es que H tiene unidades de potencia. Recuerden que potencia es energía entre tiempo. Como potencia es energía entre tiempo, esta H tiene unidades de potencia, y las unidades de la potencia son los watts. Esta W mayúscula significa watt. Entonces, esto lo que nos dice es cuánta energía se transfiere por unidad de tiempo en forma de conducción. Para calcularlo se multiplica, perdón, se multiplica esta K minúscula. Esta K minúscula se llama conductividad térmica, no la confundan. La K minúscula es conductividad térmica y sale de una tabla, como esta tabla que está aquí. Cada material tiene una conductividad térmica en específico. Entre más grande la conductividad térmica, es más fácil transferir calor en forma de conducción. Recuerden que conducción es como tocar a alguien. Conducción es contacto directo. Esta A significa la área transversal por donde está fluyendo el calor. No es el área de todo el objeto. Esta A mayúscula es el área por donde fluye el calor solamente. Delta T es el cambio de temperatura y delta X es el espesor. Vean que si el espesor es muy grande, ¿cómo es la transferencia de calor con respecto al espesor? Según lo que hemos dicho, de directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿Cómo es la transferencia de calor con el espesor? Delta X es el espesor. A ver, alguien que lo diga. Indirectamente proporcional. Son inversamente proporcionales, ¿verdad? Porque está dividiendo. ¿Qué significa esto? Que si el espesor aumenta, ¿qué le pasa a la transferencia de calor? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Como por ejemplo tener paredes gruesas en la casa. Si uno tiene paredes gruesas con espesor grande, hay poca transferencia de calor y el calor se mantiene más o menos constante. Pero si las paredes son delgadas, el calor sale fácil o el calor entra fácil. Entonces el espesor es muy importante para la transferencia de calor en forma de conducción. Hagamos este ejercicio. Dice que mantenemos uno de los extremos de un cilindro de hierro de 1 centímetro de radio y 25 centímetros de longitud a una temperatura de 250 Celsius, mientras que el otro extremo lo mantenemos a 20 Celsius y nos piden calcular la tasa de flujo de calor a través del cilindro. Entonces es un cilindro de hierro. El cilindro de hierro tiene todas sus moléculas con contacto directo entre sí. Digamos que este es el cilindro. Está como acostado. Vean que las tapas del cilindro son como círculos. Digamos que, bueno, según el enunciado, uno de los extremos está a 250 Celsius y el otro está a 20 Celsius. Digamos que este extremo está a 250 Celsius y este otro extremo está a 20 Celsius. Cuéntenme, ¿en qué dirección va a fluir el calor? ¿Cómo sabemos en qué dirección fluye el calor? El calor, ajá, Del más caliente al más frío. siempre, exactamente. El calor siempre fluye desde lo más caliente hacia lo más frío. Entonces el calor va a fluir en esta dirección. Esa es la dirección del flujo de calor. Aquí hay calor Q que está fluyendo desde esta tapa hasta esta otra tapa. Para calcular la transferencia de calor, H, simplemente hay que seguir la fórmula. ¿Qué dice la formulilla? Es la conductividad por el área por donde fluye el calor
por el cambio de temperatura entre delta X. Y recuerden que delta X es el espesor. A ver, uno por uno. ¿Cuánto vale la conductividad en este caso? Vamos a la tabla y buscamos este material. ¿De qué material estamos hablando? De hierro y es 52. Ok, como es hierro es 52. Entonces K vale 52. Muy bien. Ahora el área. Esta área, como les menciono, esto es el área transversal por donde fluye el calor. Un área transversal es, por así decirlo, el área que está viendo el calor mientras está fluyendo. Mientras el calor fluye por este cilindro, lo que el calor está viendo son estas tapas circulares. Entonces el área en realidad es un círculo. Eso es un área transversal. Si, es como una vista, digamos, del cilindro, viéndolo desde su base hasta su otra base. Vamos a hablar un poco más de esto en clases que vienen en las próximas semanas. Pero un área transversal es como el área que se forma si usted proyecta una sombra del objeto. Es como, por ejemplo, la botella de agua que ustedes andan siempre. La botella de agua que andan es como un cilindro, ¿verdad? Si ustedes ven esa botella desde arriba hacia abajo, el área transversal que tiene abajo es un círculo, es circular. Por eso, esta área es el área del círculo. Y en este caso, bueno, el área de un círculo siempre es pi por r al cuadrado. Tienen el radio de ese cilindro, ¿verdad? Calculemos el área. Es pi por r al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? 1,0 centímetros. 1 centímetro de radio. Vean que 1 centímetro es 0,01 metros. Tienen que pasarlo a metros siempre. Entonces, ¿cuánto da el área? ¿Cuánto da el área, gente? 10,14 por 10 a la menos 4. ¿A todos les da eso? Sí. Recuerden elevar al cuadrado el 0,01, ¿verdad? Bueno, entonces 3,14 por 10 a la menos 4. Muy bien. Por. Vamos ahora con este delta T. ¿Cuánto es delta T? La temperatura de un extremo menos la del otro. 250 menos 20. En este caso, para hacer el delta T, siempre pueden colocar la más grande menos la más pequeña. No hay ningún problema. ¿Y cuánto vale el espesor? ¿Cuánto es delta X? Bueno, el espesor en este caso se puede ver como toda la distancia que debe atravesar el calor. No es un espesor como tal en este caso. Es una distancia que tiene que atravesar el calor. El calor debe ir desde aquí hasta acá y traspasar toda esa distancia para ir de lado a lado. Es como una ventana. En el caso de una ventana, más bien el espesor es del lado de adentro hacia el lado de afuera. Pero también es una distancia que debe atravesar el calor. ¿Cuánto vale esa distancia? 25 centímetros de longitud. En metros, entonces 0,25 metros. Entonces todo eso dividido entre 0,25. Ahora sí, ¿cuánto nos da H?
Calcúlenlo, por favor. Dice, coma cero. 15. Bueno, 15 watts. Recuerden que las unidades de estos son los watts. Para que a todos les quede claro, pongan mucha atención. Los watts son unidades de potencia. ¿Ok? La potencia se mide en unidades que se llaman watts. Los watts simplemente son una W mayúscula. Y la potencia P se define simplemente como la energía entre el tiempo. Así de simple. Eso es potencia, energía entre tiempo y sus unidades son watts. Recuerden. Entonces, estos 15 watts significa que es la energía que se transfiere por unidad de tiempo. Se transfieren 15 julios cada segundo. Porque recuerden que las unidades de energía son los julios y las unidades del tiempo son los segundos. Entonces, las unidades de la energía son julios, J. Y las unidades del tiempo, como siempre, son segundos. Entonces, aquí se transfieren 15 watts. O sea, esto es lo mismo que decir que se transfieren 15 julios de energía por cada segundo de tiempo que transcurre. Esos son 15 watts. 15 julios por segundo. No confundan la S con este 5, ¿verdad? ¿Alguna consulta o comentario? Bueno, entonces pasamos a convección. La convección, como les menciono, simplemente es el movimiento material, el movimiento de materia. Como las brisas, la brisa del mar, un vientito, eso es convección. Y cuando hay convección se transfiere calor. A veces lo lleva o a veces lo quita. Eso es lo más importante de la convección, como el baño María. Tienen que recordar también que cuando, por ejemplo, el viento se calienta, cuando el aire se calienta, sube. Y cuando se enfría, vuelve a bajar. Gracias a esto es que se dan las brisas marinas. Entonces, cuando el aire se calienta, va subiendo, pero conforme sube, se va enfriando otra vez, y cuando se va enfriando, vuelve a bajar, y esto produce un ciclo. Y gracias a ese ciclo tenemos el viento, las brisas. Y está esta otra forma de transferir materia, la radiación. La radiación es energía pura, se le llama radiación electromagnética, y podemos verla especialmente en una parte del espectro electromagnético que se llama radiación infrarroja. Pero en general, la radiación puede transferir energía de muchas maneras. Específicamente cuando esa energía se transfiere para calentar algo, vamos a encontrar cuánta potencia se emite con esta fórmula de aquí. Recuerden que P es potencia, y potencia es energía entre tiempo. Y las unidades de potencia son los watts. Entonces, si queremos transferir calor en forma de radiación, usamos esta fórmula para ver cuánta potencia se transfiere. Recuerden que la radiación puede actuar a larga distancia, incluso en el espacio vacío. Por ejemplo, entre el Sol y el planeta Tierra hay espacio vacío, pero aún así nos llega su radiación. De hecho, el Sol, como ustedes saben, es una estrella que funciona por fusión nuclear. Es un reactor nuclear natural, básicamente, al igual que todas las estrellas, funcionan con energía nuclear. Y la energía que nos llega no es por conducción, porque no estamos en contacto directo. Tampoco es por convección, porque no hay movimiento de materia, porque entre el Sol y la Tierra ya sabemos que hay espacio vacío. Toda la energía que nos llega del Sol nos llega mediante radiación, que puede llegar incluso en el espacio vacío. Se transporta en el espacio vacío y llega a nosotros. Aquí, por ejemplo, en esta fogata, las personas que están alrededor de la fogata pueden sentir un poco de conducción porque están en contacto con la arena y la arena está en contacto con el fuego. Pueden sentir incluso convección si hay brisa. Si no hay brisa, si no hay viento, no hay convección, ¿verdad? Pero si hay brisa, también hay convección.
Y hay radiación porque siempre hay radiación en realidad. Siempre está presente. Ya sea dentro del mundo, dentro del planeta, en el cuerpo humano, o incluso cuando hay espacio vacío, siempre hay radiación. Recuerden eso. Entonces, en esta fórmula, para medir la radiación, la transferencia de calor mediante radiación, tenemos que la potencia es la E, que significa emisividad. La emisividad es una característica de cada material. Sigma, que es esto que está aquí, esta letra griega. Sigma es esta constante, se llama constante de Stefan Boltzmann. Vale 5,67 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado por Kelvin a la 4. A, esta área mayúscula, pongan mucha atención, porque esta área mayúscula es el área de todo el objeto. No es como en la fórmula de conducción. En conducción, esta área solo es el área transversal, el área que está observando el calor para atravesar el objeto. Pero en radiación, esta A es el área de todo el objeto. Eso se multiplica por la temperatura que tiene el objeto en Kelvin, tiene que estar en Kelvin elevada a la 4, menos la temperatura del entorno. Esta E significa la temperatura del entorno. La temperatura del entorno es simplemente como la temperatura del ambiente. También tiene que estar en Kelvin y hay que elevarla a la 4. Con esto entonces encontramos la potencia neta que se irradia. Vamos a hacer este ejercicio para que quede un poco más claro. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, porfa? Es que ya me duele un poco la garganta. Nuestro cuerpo tiene aproximadamente una superficie de 1 metro cuadrado y una emisividad igual a 0,75. Si la temperatura ambiente es de 20 centígrados y la temperatura del cuerpo es de 36 Celsius, perdón, calcule la potencia neta irradiada por nuestro cuerpo. R79W, la energía total perdida en un día solamente por existir. Sí, esas son las respuestas. Mm. Bueno, entonces, primero, la potencia neta irradiada, o sea, solo por radiación, por nuestro cuerpo, suponiendo esto. En realidad, el cuerpo humano tiene como 0,1 metros cuadrados, es mucho menos, pero para hacer números más cerrados dije que es más o menos 1 metro cuadrado. Obviamente, si uno es más grande o más pequeño, tiene más superficie o menos superficie. La emisividad del cuerpo humano sí es cercana a 0,75. La temperatura ambiente, o sea, la temperatura del entorno es 20 Celsius. Y la temperatura del cuerpo humano es 37 Celsius internamente, ya se los había mencionado. Entonces encontremos la potencia. Para encontrar la potencia vamos a utilizar la formulita que vimos ahorita. Esta es la potencia que se produce en forma de radiación. ¿Cómo desprendemos calor en forma de radiación? Entonces, según la fórmula, la potencia es igual a ¿qué? A la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann, sigma, eso es una letra griega, se escribe más o menos así, por el área, que en este caso es el área total, por la temperatura del objeto en Kelvin elevada a la 4, menos la temperatura del entorno, también en Kelvin, elevada a la 4, ¿cierto? Vayamos viendo una por una. A ver, la emisividad. Tenemos la emisividad. ¿Cuánto es? 0,75. Ok, muy bien. La emisividad no tiene unidades. Luego sigma. Sigma es una constante, la constante de Stefan Boltzmann. ¿Cuánto vale? 5,67 por 10 a la menos 8. Sí, 5,67 por 10 a la menos 8. Esto tiene unidades de watts entre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Sí, correcto. Luego A es el área de todo el objeto. ¿Cuál es el área de todo el objeto en este caso?
Bueno, dijimos que es redondeado a 1 metro cuadrado. Y ahora sí, vamos a las temperaturas, que es la parte que tiene un poquillo más de cálculos. A ver, la temperatura T. T solita es la temperatura del objeto. ¿Cuál es la temperatura del objeto en este caso? ¿Cuál es el objeto en este caso? El cuerpo, 27 grados. Ok, entonces son 37 Celsius, pero hay que pasarlo a Kelvin. ¿Cuánto sería en Kelvin? 310, es sumarle los 273, ¿verdad? Sí, 37 más 2, 73. Entonces la temperatura del cuerpo humano sería ¿cuánto? 310. 310 Kelvin. Muy bien. Ahora, la temperatura del entorno. La temperatura del entorno, recuerden que es como la temperatura del ambiente. ¿Cuánto vale esa en Celsius? 20. 20 Celsius. Es un día relativamente frío. Bueno, pasémoslo a Kelvin. ¿Cuánto sería en Kelvin? 293. Ajá, 293 Kelvin. Excelente. Ya tenemos la temperatura del entorno en Kelvin y la temperatura del objeto en Kelvin. Ahora sí, regresemos a la fórmula. Entonces tenemos que la potencia es igual a, bueno, todas esas cosas multiplicadas. 0,75 por la sigma, la constante Stefan Boltzmann, por el área, ¿verdad? Que es 1, por, ahora sí, la temperatura del objeto a la 4, que sería 310 elevado a la 4 menos la temperatura del entorno a la 4. 293 a la 4. Y ahora sí, ¿cuánto les da esa potencia? Menos 7,37 por 10 a la 9. Dándolo con 3 cifras. O lo digo todo. No sé si lo sé. Recuerden que este iba a la menos 8, ¿verdad? Chicos, confirman. Calculadora. Setenta y nueve coma tres. ¿A todos les da eso? Profe, ¿hay algún problema, digamos, si uno, que no entiendo por qué no me están? Es 0,75 por 5,67 por 10 a la menos 8 por 1, si quieren, ni siquiera lo multiplica por 1, luego por, abre paréntesis, 310 elevado a la 4 menos 293 por separado elevado a la 4 y cierra paréntesis. Y me sigue dando lo mismo, menos 737. Y me sigue dando lo mismo. No, fue la compañera que le dio para después yo preguntarle. No, no tiene calculadora.
Chicos, a los demás les da 79,3. A mí sí. Estoy esperando a la compañera que no le da para ver si ya le da. No, pero me sigue sin dar. No sé qué es lo que estoy haciendo. Lo que puse fue 0,75 por 5,67 por 10 a la menos 8. El 1 no lo puse porque sería lo mismo. El paréntesis, 310 elevado a la 4 y 310 entre paréntesis. Menos, otra vez abro paréntesis, 393 el paréntesis elevado a la 4. Ya, haga algo, mejor haga esto. Haga solo esto por separado, nada más. ¿Cuánto le da eso por separado? Solo eso. Yo creo que ya sé que pues, no estaba poniendo el paréntesis grande entre esos dos. Ok, ya le da entonces. Ya me dijo, gracias. Ah, bueno, con gusto, perfecto. Entonces, son 79,3 watts. Esta es la potencia. Esta era la A. ¿Qué nos piden en la B? Energía total. Energía La total energía en total un día. perdida en un día. Ok, recuerden que, siguen viendo la pizarra, ¿verdad? Recuerden que la potencia es energía entre tiempo. Entonces, de aquí, si yo despejo la energía, vean que el tiempo está dividiendo. Lo paso a multiplicar con la potencia. Entonces, la energía sería la potencia multiplicada por el tiempo. Con esto puedo encontrar la energía si conozco la potencia. ¿Cuánto sería el tiempo en este caso? Es un día, pero hay que usarlo en segundos. ¿Cuántos segundos tenía un día? $86,400. Ajá, 86.400 segundos. Esa conversión todos la pueden hacer fácilmente. Entonces, la energía que se va en forma de radiación, en ese caso, sería la potencia, que nos había dado 79,3 por el tiempo, que es 86.400. ¿Cuánto da esa energía? Seis coma ochenta y cinco por 10 a la 6. 685. Sí. Por 10 a la 6, ¿qué? Jules. Julios, ¿verdad? Que son las unidades de energía. Perfecto. Hasta aquí terminaría el problema, pero yo quiero que analicemos este resultado. A ver, ¿alguien tiene una idea más o menos de cuántas son la cantidad de calorías recomendadas en un día? Calorías alimenticias. Eso se lee en Dos- casi todos los paquetes, ¿verdad? Que no lee los paquetes de comida. 2000, ¿no? 2000, ¿verdad? Sí. Entonces, la energía recomendada diaria depende de cada persona, pero en promedio son más o menos 2000, y hay que aprender a hablar, hay que decirlo bien, son 2000 kilocalorías. Si usted tiene una dieta hipercalórica, hiper significa mucho. Entonces, hiper significaría una dieta mayor que 2000 kilocalorías. Pueden ser 3000, 4000. Si usted tiene una dieta más bien hipocalórica, sería menor a 2000. Pueden ser como 1600, 1800, 1500, dependiendo de qué tan extremo quiera ser.
Pero hiper siempre significa por encima e hipo siempre significa por debajo. Pero supongamos un promedio de 2000 kilocalorías diarias. ¿Ok? Cuéntenme algo. Este resultado que teníamos aquí, el que obtuvimos ahorita, que es la radiación que perdemos en ese caso solo por existir, si lo pasamos a calorías, ¿cuántas calorías nos da? Pasemos esto a calorías. ¿Cuánto les da esto en calorías? Antes hice el ejercicio, háganlo ustedes ahora. Pasen esto a calorías. Bueno, me dio 1,63 por 10 a la 6. Pero no, A ver, simplemente sería, por una caloría es igual entonces a lo que es 4,186. ajá, exacto, Entonces es nada más. como 186 julios, Ujú. entonces solo es dividir, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto da entonces? 1,63 por 10 a la 6, usando 3 cifras. ¿A todo les da eso? A mí sí. Ok, muy bien. Si lo pasamos ahora a kilocalorías, ¿cuánto serían kilocalorías? Bueno, simplemente es dividirlo entre 1000, ¿verdad? Entonces sería 1,63 por 10 a la 3 kilocalorías. ¿Están de acuerdo? ¿Me confirman? Sí, profe. Ok, en números simples, esto es más o menos 1630 kilocalorías. Ok, ¿a qué estoy llegando? Estoy llegando a que en este ejercicio, donde estábamos viendo cuánta energía se irradia en forma de radiación, solo por existir, solo por el hecho de que el cuerpo humano está caliente y como estamos calientes estamos irradiando energía en forma de calor. De hecho, funcionamos con una potencia cercana a los 80 watts. ¿Han visto esos bombillos incandescentes, los que se calientan? Un bombillo de 80 watts ya se siente calientito. Uno de 100 watts se siente mucho más caliente. Ya no usamos esos bombillos. Usamos fluorescentes o LED. Pero los bombillos incandescentes se calientan mucho. El cuerpo humano también desprende mucho calor. Casi 80 watts tenemos nosotros. Por eso cuando somos muchas personas adentro de un aula pequeña, el aula se calienta rápido, porque cada persona está irradiando calor. Entre más personas, más calorcito, ¿verdad? Y entre más cerca, más calor también, por supuesto. Y este es el calor que desprendemos solo irradiando. Imagínense si estamos cerca, si nos tocamos y demás, obviamente nos ponemos más calientes. Pero estoy hablando termodinámicamente hablando, ¿verdad? El punto es que, a ver, el ser humano emite calor y como emite calor, desprende energía. Esta es en promedio la energía que desprende en un día, casi 80 watts. Después nosotros calculamos la energía de ese día, 6,85 por 10 a las 6 julios, y lo pasamos a kilocalorías y eso nos dio más o menos 1630 kilocalorías. O sea, de toda la energía que nos comemos y demás, convertimos un montón de esa energía en más de 1500 kilocalorías, solo para mantenernos calientes.
A esto se le llama proceso de termorregulación. El proceso de termorregulación es el proceso del cuerpo humano que más consume energía. Mantenernos calientitos es el proceso que más consume energía. ¿De dónde sacamos esa energía? Bueno, de la energía que nos comemos, ¿verdad? Habíamos dicho que en promedio uno consume 2000 kilocalorías. Vean que de esas 2000 kilocalorías, solo irradiando para mantenernos calientes, van más de 1500. Nos sobran algunas calorías, ¿verdad? O sea, si hacemos las cuentas, 2000 kilocalorías menos estas 1630, nos sobran calorías. ¿Qué hacemos con esas calorías que sobran, con esa energía que sobra? ¿Para qué la necesitamos? Movernos. Para movernos, ¿verdad? Para respirar, para que el corazón palpite, para los pulmones, para la digestión, para todos los demás procesos metabólicos. Todos los procesos metabólicos consumen energía. Con 2000 kilocalorías uno sale bien. Gran parte de eso se utiliza solo para mantenernos calientes y es energía que se irradia en forma de calor. Pero otra parte tiene que utilizarse en los demás procesos fisiológicos. Ahora, si uno consume demasiadas calorías, ¿qué pasa? Es energía además que le estamos echando al cuerpo. Si usted no quema esas calorías, las guarda y las guardará en forma de grasa. Por eso es que al final de cuentas hay problemas de obesidad que están relacionados con un problema termodinámico. Hay factores de obesidad más relacionados con factores genéticos o enfermedades, y eso se entiende. Pero la mayor parte de la obesidad del planeta es un problema termodinámico. Le estamos echando al sistema del cuerpo humano más energía de la que consumimos. Entonces, si usted se va a comer al día 2000 kilocalorías para mantenerse equilibrado termodinámicamente, o sea, para tener, o si usted quiere, equilibrio termodinámico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que gastar esa energía de alguna manera. ¿Y de qué maneras podemos gastar esa energía? Una buena Moviéndonos. parte, sí, una buena parte se gasta en todos los procesos fisiológicos, pero nos sobra un montón. Y si comemos más, porque comemos muchos helados y galletas y queques, como yo que como un montón, entre más calorías consumo, más energía tengo que quemar, tengo que gastar de alguna manera, ¿verdad? Haciendo ejercicio, saliendo a caminar, hay otras formas de gastar energía, ¿verdad? Hay muchísimas formas. Entonces, uno logra equilibrio termodinámico cuando la cantidad de energía que ingresa al cuerpo es la misma energía que nosotros quemamos. Es como el que reza y peca empata, básicamente, ¿verdad? Y después de acá, bueno, esto se los dejo por aquí solamente para que sepan que en el planeta Tierra se dan todas las formas de transferir energía. Viene la radiación del Sol, calienta el planeta Tierra, la superficie, tanto la Tierra como el agua y todo lo demás. Como esto está en contacto directo, hay conducción. Al haber conducción se calienta, se evapora el agua se mueve por convección, pero luego se condensa y vuelve a caer otra vez. A esto le llamamos el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es uno de los responsables de que haya vida en este planeta, ¿verdad? Y que el planeta se comporte más o menos como es. Y el ciclo hidrológico es simplemente un ejemplo de todas estas formas de transferir energía. ¿Tienen alguna consulta o comentario hasta acá? Ok, para el examen, no les voy a evaluar las leyes de la termodinámica. Entonces, para efectos de examen, lo que les evalúo queda hasta aquí. Las leyes de la termodinámica no se las voy a evaluar en el examen. Aquí se las dejo, es un tema interesante. Pero no se los voy a evaluar en el examen. Entonces, ¿qué les voy a evaluar para el examen de la próxima semana? Esto que vimos hoy, la temperatura, hacer cambios de temperatura entre escalas, Fahrenheit Celsius o Celsius Fahrenheit, como quieran. ¿Qué son las calorías? ¿Qué son las kilocalorías? La diferencia entre calorías con C mayúscula y calorías con C minúscula.
el calor específico y cómo calcular el calor, qué es conceptualmente el calor específico, la expansión térmica lineal, solo la lineal, y las formas de transferir el calor, cómo calcular conducción, el concepto nada más de convección y cálculos de transferencia en forma de radiación, saber que esto es potencia, saber que potencia es energía entre tiempo y que con la potencia podemos encontrar energía y cómo se relaciona todo esto con el cuerpo humano. Esto es lo que les voy a evaluar de esta presentación. Después de las otras presentaciones, al menos recuerdan el tema de equilibrio. Habían dos problemas pendientes del tema de equilibrio, pero me puse a pensar y esos problemas son muy mecánicos, desde la perspectiva de la mecánica de estructuras civiles. Esos problemas que quedan pendientes no se los voy a evaluar. Necesito más bien que se enfoquen en los otros problemas que ya habíamos hecho en clase, que son, ya les digo, me avisan cuando ven la presentación. Listo, ¿verdad? Ok, hicimos todos estos problemas en la clase, este también. Hablamos del equilibrio, de las condiciones de equilibrio, hablamos del centro de masa. Este lo hicimos en clase, este quedó de tarea, este lo hicimos en clase, este sí es evaluable. Este no se los voy a evaluar y este tampoco, pero este sí, este es muy importante y este otro también porque los dos los desarrollamos en clase. Entonces, esos son temas importantes. Además, Profe, ¿cuáles serían los que no? Disculpe. Perdón. ni este ni este. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, Ajá. consulta con el movimiento de rotación. La última, que quedó que no hicimos. El motor de una motocicleta. Ajá. Yo estuve investigando y para las vueltas por minuto, o revoluciones, o como se de todos los sinónimos, había que hacer como una conversión con lo que eran las vueltas para pasar las radiales y los minutos a segundos. Y no me dio el que era. Sí. Están viéndolo aquí en la presentación, ¿verdad? Ujú. Bueno, El resto sí lo logré hacer tomando en cuenta el resultado que tenía la presentación. bueno, entonces los demás sí les dieron. Ajá, solo fue el primero que Perfecto, no. miren. Ok, vamos a hacerlo ahorita, en una carrerilla. Ay, gracias. Con mucho gusto. Ok, dice que el motor está girando a 2000 RPM. RPM es una abreviatura de revoluciones. Rev significa revoluciones por minuto. A ver, antes de seguir con el ejercicio, para que quede claro, ¿qué sería una RPM? Bueno, una RPM es una revolución cada minuto. ¿Qué significa eso en palabras simples? Revolución es lo mismo que vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una revolución por minuto? Una vuelta cada minuto. Sí, dar una vuelta cada minuto. Yo les había pasado ahí el videillo cuando estaba haciendo el queque, ¿verdad? Que era como a 500 RPM. ¿Qué significan 500 RPM? En palabras simples. 500 vueltas por minuto. Claro que cada minuto que pasa se dan 500 vueltas. Bueno, en este caso lo que está girando es una parte del motor que va a 2000 RPM. Entonces va a 2000 vueltas cada minuto. Esto que está aquí ya es una velocidad angular. Ya esto es una frecuencia angular. Recuerden que velocidad angular, perdón, es lo mismo que frecuencia angular. Pero no está en las unidades adecuadas. De hecho, en la A nos piden esto ya con las unidades adecuadas. Omega. Recuerden que omega es frecuencia angular. Repito, las 2000 RPM
ya son una frecuencia angular, pero no está en las unidades que tiene que estar. Las unidades oficiales, ¿cuáles son? Radianes por segundo. Exacto. Entonces hay que hacer la conversión. A ver, comencemos con revoluciones. Una revolución es lo mismo que una vuelta, y una vuelta tiene 2pi radianes. Eso lo hemos dicho muchas veces. Y aquí cancelo revolución con revolución, porque una revolución tiene 2pi radianes. Y luego siguen los minutos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Cancelo minutos con minutos. Y listo. Ya quedan vivos los radianes arriba y los segundos abajo. ¿Cuánto da esa conversión? O sea, 2000 por 2pi entre 60. A ver, yo lo hice y no me dio entera. Me dio 66,67. No, podría 2000, redondar a 68. 2000 Me por dio, 2 por pi, ¿verdad? ajá, digamos, por ejemplo, yo cancelé un 0 del 2000 con un 0 del 60, pero igual, también a la hora que si no se cancela es lo mismo. Sí. Pero 2000 por 2 dividido entre 60. Y ¿Y eso el me pi? dio, el pi lo coloco al final, pero igual si lo meto con el pi creo que me da igual, ¿no? Háganlo Es todos. que yo vi un video que no sé cómo que lo explicó porque no entendí muy bien, pero no sé. O sea, 2000 por 2 por pi, que es 3 209,44. entre 60 segundos, ¿verdad? ¿Cuánto le da, compañera? 209,44. Verifíquenlo todos, por favor. Sí, profe, a mí me da igual. Entonces, ¿cuál era el error? Yo creo que pueden poner el pi acá para intentar para ver. Porque, digamos, en el video que vi no ponía el pi, como que lo colocaban al final como una respuesta. Sí, en términos de pi. Ujú. Sí, nada más hay que multiplicar entonces por 3,14 y resto. Bueno, entonces, ¿209 qué? Como 44. Bueno, con 3 cifras es 209 radianes por segundo. Ya esto es la frecuencia angular, omega, la rapidez angular. Y en la B, ¿qué nos piden? La frecuencia. ¿Y cómo encontramos la frecuencia? La frecuencia sería F. 1 entre t. Sí, pero no tenemos T. Entonces hay que sacar el periodo. ¿Y cómo sacamos T? Hay que sacar los segundos, el tiempo. Creo que es más fácil hacerlo así. Omega es 2pi por F. Entonces despejo F de aquí. Entonces omega entre 2pi me da F. Omega ya lo tenemos, de antes, 209. $209 entre 2 por 3,14, ¿verdad? ¿Cuánto da? 33,3 ¿A todos les da eso? ¿Unidades? segundos. No, es una frecuencia. Hertz. Hertz. HZ, Hertz. Cierto. Y ahora sí, el periodo. T es el periodo, es 1 sobre F. Entonces, ¿cuánto da el periodo? 0,03 segundos. A ver si tiene sentido. ¿Qué significa que el periodo sea de 0,03 segundos? ¿Qué era conceptualmente el periodo? El tiempo que dura completar una vuelta. Exacto, el tiempo que tarda en completar una vuelta. 0,03 segundos es súper rápido. ¿Por qué tarda tan poco tiempo en completar una vuelta? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que va girando muy rápido.
Si apenas tarda 0,03 segundos en dar una vuelta, eso es un parpadeo, va girando muy rápido. ¿Tiene sentido que vaya girando muy rápido? Bueno, sí, porque su frecuencia es 33,3 Hz. ¿Y qué significaba un Hertz? Hablamos de esto en otra clase. ¿Qué era un Hertz conceptualmente? Un Hertz es dar una vuelta en un segundo. ¿Qué eran 1000 Hertz? Dar 1000 vueltas en un segundo. Sería demasiado rápido. Bueno, 33,3 Hz es dar 33,3 vueltas en un segundo. Va bastante rápido. ¿Tiene sentido? Bueno, sí, va muy rápido, porque de todas formas iba a 209 radianes cada segundo. O lo que es lo mismo, iba a 2000 RPM. Hacía 2000 vueltas cada minuto. Va bastante rápido. Entonces todo el ejercicio tiene sentido. Recuerden que los conceptos son muy, pero muy importantes. Chicas, chicos, más consultas. Con respecto a las fórmulas, Ajá. ¿nos las aprendemos o las podemos llevar igual que las pasadas? Los pueden llevar igual en una hojita. Ok, y con respecto a las tablas, ¿usted nos daría los valores o Sí, hay que aprender? las tablas yo se las doy, los valores que necesiten yo se los doy. Solo pueden Ok, llevar fórmulas. Solo pueden llevar fórmulas y sin texto, solo las fórmulas. ajá, y el movimiento de rotación saldría todo. Sí, excepto esos dos problemas que les di. Profe, y Sí, pero no. el valor de la constante, entonces, mejor no lo aprendemos. O sea, tenemos que aprendernos el valor de esa constante. No, las constantes las pueden colocar en las fórmulas, Ok, perfecto. Gracias. pero sin texto, ¿verdad? Solo Sí, constantes. eso. Símbolo y el valor. Sí, exactamente. No, no, Gracias. no prosa, no texto en prosa, digamos. Solo fórmulas y Ok. el valor de la constante. La unidad cuenta como prosa o sea, No, las unidades puedo poner la especiales. unidad. No, no, pueden colocarlas, pueden colocarlas. Ok, gracias. Y si necesitan tablas, yo les llevo las tablas. Profe, Ajá. ¿usted cree que puede hacer un ejercicio de equilibrio que era una tarea, pero es que se me hizo un enredo y al final no pude resolverlo? ¿Cuál era? Es que es el que dice tarea y no tiene ningún número. Es el único. Es el Ah, único que les estoy dejando de tarea que no estoy haciendo yo. es que Todos lo los demás se intenté. los hice. Ese no se los voy a hacer. Pero la puedo guiar. Eso sí, la puedo guiar. Es A que ver. digamos, lo intenté hacer como el de la sub y baja, Ajá. pero no sé si es que me faltó una masa como de torque, un coso de torque, o más bien que no le puse uno, pero no sé. A ver, ¿puede presentar lo que hizo? Porque es igual que el que hicimos en clase. Es que lo borré porque no me salió. Entonces literalmente no tengo nada. Ah, ok. Bueno, vuélvalo a hacer y cuando lo tenga me lo pasa para guiar. Pero en serio, vean, de verdad, yo hice todos los problemas. Es el único que les dejé de tarea que les puedo evaluar. Y tienen que hacer algo, ¿verdad? No todos se los puedo hacer yo. Profe, yo creo que ese era el del primo muerto. Sí. Bueno, trabájenlo, compañera, trabájenlo y cuando tenga su solución me la puede mandar. Incluso me la manda por WhatsApp en estos días y la voy guiando. Pero no lo voy a hacer yo. Necesito solo sí, sí los puedo guiar, pero no se los voy a hacer porque todos los demás se los hice. No, sí, está bien, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Qué otras consultas tienen? Profe, para hacerle consultas con respecto a sus temas, tiempo máximo, sí, que usted nos pueda dar. O sea, la vez pasada fue hasta viernes en la tarde, algo así fue. Sí, Entonces, no bueno, sé, esta vez. igual lo mismo, Ok, perfecto. Gracias. con mucho gusto. Yo voy a grabar la clase y cuando ya esté grabada les paso el link por si acaso para que la puedan estudiar después. Bueno, ya la estoy grabando.
pero la voy a cargar a YouTube. Bueno, si no hay más consultas, quedamos acá. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Chao. Es-